¿Por qué me enfoco en esta máquina? Porque esta máquina fue la que estuvo muy por encima de sus competidoras comerciales, que fueron la Intellivision, la ColecoVision, otras cuantas más, pero pocas le hicieron sombra a esta máquina en cuanto a ventas y en cuanto a popularidad. ¿Por qué me centro en una consola de segunda generación y no en una consola de primera generación? Porque en la primera generación las máquinas eran mucho más sencillas y no tenían circuitos integrados. Estas máquinas contaban simplemente con algunos transistores, algunas resistencias y poco más soldados a una placa base. Entonces no traían lo que se conoce como un circuito integrado, un chip, que sí tenía el Atari 2600. En el centro van a ver el procesador. A la izquierda, el objeto de estudio mío, el Television Interface Adapter. Estaba encargado tanto de la parte visual como también de la parte sonora, la que nos atañe. En ese momento la parte sonora eh, tenía dos canales y esos canales eran monofónicos, eh, lo que quiere decir que solo habían dos voces simultáneas como máximo en este aparato. Cada uno de los canales tenía especificaciones muy concretas, un control de selector de tímbrico de 4 bits y un divisor de frecuencia de 5 bits. Ya vamos a ver en qué traduce eso. Como pueden observar, los 4 bits dan un total de 16 posibilidades, de 0 a 15. Pero bueno, el selector de frecuencia de forma de onda, perdón, de frecuencia no, el selector de forma de onda, el selector de tímbrica, a pesar de contar con esos 4 bits y esas 16 posibilidades, no era un abanico tan amplio. Al final, esas 16 posibilidades, unas eran inoperantes y otras eran redundantes. Eh, al final simplemente lo que se tenían eran unas señales de ruido, una onda que es muy similar a una dientes de sierra, unas ondas cuadradas. Dice el documento aquí del señor Stephen Hugh que había una onda senoidal, pero en realidad no se alcanzaba a filtrar a tener un armónico puro. Es una señal bastante limpia que da el chip, pero no alcanza a ser senoidal. Bueno, eh, bueno, sí, sí, sería chévere que me hagas el favor. Entonces ahí está el de ruido blanco, el de Pure Tone, que reitero, el documento lo llama Pure Tone, pero en realidad no alcanza a ser una onda senoidal. El de el zumbido cercano a una onda de dientes de sierra y la onda cuadrada. Esta sí la define como onda cuadrada, pero sobre todo define la Pure Tone por el registro en el que se mueve, que tal vez es más diáfano que en el registro grave que está la otra. Bueno, como pueden observar, hay una frecuencia base en la columna de la derecha. ¿Qué pasa con esa frecuencia base? Cada una de las señales, primero había que elegir una señal, y cada una de las señales tiene una frecuencia base sobre la que a partir, a partir del registro divisor de frecuencias de 5 bits, 5 bits son 2 a la 5, lo que equivale a 32 posibilidades, nos permitía dividir esa señal de frecuencia base hasta 32 veces. Entonces, cuando todos los bits estaban apagados, vamos a tomar como ejemplo el valor número 14 de la frecuencia base de 331 Hz, no se dividía. Entonces, todos los bits apagados, por favor, reproduce la de la izquierda, la primera. No dividía la señal. Entonces, era la frecuencia base como tal de la forma de onda. El siguiente valor, el primer valor, cuando ya se encendía el primer bit, dividía la frecuencia a la mitad. El siguiente valor debía la frecuencia por 3, el siguiente por 4 y así sucesivamente. Entonces, no sé si de pronto se les viene a la mente algo. A mí se me viene a la mente que funciona de la manera inversa a cómo funciona la serie armónica. En la serie armónica uno tiene una frecuencia fundamental de la que a partir de sus múltiplos genera frecuencias más altas. Entonces aquí es al revés, una frecuencia base que se divide gracias al divisor de frecuencias y va generando notas más graves. ¿Qué pasa? Que ya se pueden imaginar que esto es muy complicado llevarlo al sistema temperado. Fue demasiado complejo para el chip generar
homogeneidad en cuestiones tímbricas y de afinación, sobre todo obviamente hablando de cánones populares, generales de música popular. Los juegos más vendidos de esta consola fueron Pac-Man y Pitfall del 82. Bueno, Pac-Man es una versión para la consola que ya era anteriormente para gabinetes de arcade, que eran gabinetes bastante grandes, mucho más capaces que el Atari. Pero entonces aquí están las dos videojuegos más vendidos. ¿Qué pasaba principalmente con estos videojuegos? Que no tenían música continua y que el chip se encargaba principalmente de lo que era sonido diegético, sonido de las acciones del juego. Entonces el primer ejemplo es Pitfall, por el de la izquierda arriba. Y la versión de Pac-Man, que van a ver que estaba bastante reducida con su versión original, no solo desde lo sonoro, sino también en otros aspectos técnicos, por favor. Entonces, aquí no había una intención de musicalidad, era más una cuestión de acompañar acciones del juego. En Pitfall, voy a tomar de nuevo el ejemplo de Pitfall, para mostrar sí, un fragmento que intenta ser musical, melódico, y se usa sobre todo para lo que es una melodía de derrota, que es cuando muere el personaje. Y otro ejemplo, ya no es música de derrota, sino un fragmento introductorio de Battlezone de 1980. Entonces, no sé si lo logra notar, pero la afinación se complica un poquito, se complica bastante. Y ese problema de afinación era mucho más notorio cuando se manejaban los dos canales en simultáneo. Aquí un ejemplo de ello es Halloween de 1983. Y con el siguiente ejemplo, que es un juego bastante particular, igual no llevó a buen puerto el manejo de los dos canales en su intento de afinar, pero es un ejemplo destacable porque tiene música continua durante el juego, que era algo muy extraño en ese tiempo en la Atari. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Aquí hay algo interesante, si le logran de pronto poner atención, o tenían los dos canales en uso, pero cuando tomaban acciones cuando cuando habían acciones en el juego, se interrumpía uno de los canales, la voz grave, para generar sonido diegético, entonces se generaban interrupciones un poco molestas. Pero ¿qué pasó? Bueno, eso era en general lo que sucedía con la Atari, pero hay un precursor, hay un videojuego que marca un precedente en la composición musical para videojuegos, que es Pressure Cooker de Activision del 83. Y es un precedente importante porque aquí el señor Gary Kitchen, el programador del juego, trabajó de la mano con un compositor profesional en jingles, que es el señor Stephen Gabriel. Entonces, ellos lograron hacer música armónica y tonal a dos voces de manera muy satisfactoria con los dos canales tan complicados del chip. Bueno, funciona muy bien porque toman 13 frecuencias del chip y toman, bueno, para la voz grave, un delineamiento muy sencillo, muy básico de tónica, subdominante, dominante, nada del otro mundo, pero obviamente el valor está en que se logra aproximar muy bien a la tonalidad de la mayor. Hay algo muy interesante en la voz aguda y es que para tener un registro amplio se usan dos señales distintas del registro selector de onda. Como pueden ver, están los dos registros separados por colores. El registro del valor doceavo y el registro del valor cuarto. Entonces, por eso se logra conseguir una homogeneidad una muy buena homogeneidad en cuanto a tímbrica y en cuanto a afinación.
Tal vez lo que más podría llegar a complicar serían el do sostenido 5 y el fa sostenido 5, pero bueno, favorece mucho que no suceden en momentos muy críticos del compás y que suceden bastante rápido. Eso también es muy favorable en el jingle. Las notas largas son muy difíciles de manejar con el chip. Otra cosa interesante, hay música continua, y esa música continua es una variación muy ligera del bajo del jingle introductorio, y ese bucle se repite, y deja un canal libre para que tomen acciones, tomen lugar las acciones del juego. Bueno, un detalle muy interesante es que hay una métrica muy específica que son 89,88 pulsaciones por minuto, pulsos muy concretos, y los pulsos, al igual que las frecuencias, serán demasiado concretas por cuestiones de la electrónica y de la frecuencia de reloj. La frecuencia de reloj es algo que ustedes van a encontrar en sus dispositivos todo el tiempo, en sus celulares, en sus computadoras. Siempre hay una frecuencia de reloj. Esa frecuencia de reloj hace que el sistema funcione de manera continua. Pero ¿qué pasa? En los días en los que no habíamos migrado tanto hacia la digital y eran componentes principalmente analógicos, eso, eso trastocaba mucho las afinaciones. Por ejemplo, tenemos los sistemas de televisión PAL y SECAM, y NTSC. NTSC funcionaba cuando en donde la corriente eléctrica está extendida a 60 Hz, y PAL y SECAM donde la corriente eléctrica está extendida a 50 Hz. Entonces, ¿qué pasaba? Si desarrollaban un videojuego en Norteamérica, si lo llevaban a Europa, se bajaba todo un poquito debido a la frecuencia de lo que bajaba por la corriente eléctrica. Entonces se bajaba la afinación y se bajaban también las relaciones de tempo. Aquí me salgo un poquito del Atari, pero es para mostrarles el contexto de la época. Aquí está de nuevo traigo a colación Pac-Man. Aquí la versión original, vamos a escuchar un fragmento de la versión original y un fragmento de la competencia del Atari, que fue la Mattel Intellivision. ¿Por qué traigo este ejemplo a colación? Porque llama mucho la atención la variación que hay entre una versión y otra, que a mi juicio es una variación no deliberada. La persona no quiso hacer un arreglo, por decirlo de alguna manera. Obviamente es una conjetura mía, no logré conseguir declaraciones de quién programó, pero a mi juicio es así porque el bajo se siente un poco cojo y al final compensa. Eh, Vamos a escuchar la original y luego escuchamos la versión de Intellivision. No sé si lo lograron percibir, pero hay un pequeño desfase en las relaciones temporales, entonces eh, es muy probable que lo que haya pasado es que la persona no estaba muy formada en la cuestión musical y de pronto generó un desfase por desentendimiento de las relaciones temporales. Y reitero, desde mi perspectiva no es una variación deliberada. Entonces, ¿qué pasa? Eso que reflejaba la falta tal vez de contratar a una persona formada musicalmente, generó una crisis, no concretamente porque yo culpe a los programadores, sino más bien por querer generar ganancias en una industria que empezaba a mostrarse muy prometedora y que empezaron a sacar productos de mala calidad por no querer invertir en personas formadas en otros ámbitos que eran muy necesarios también. Entonces, un ejemplo de ello que es muy caricaturesco, pero es un muy bel ejemplo que refleja la realidad en esos tiempos del mercado del Atari, es el videojuego de E.T., que prácticamente lo hizo solo el señor Howard Scott Warshaw, que bueno, él al final hizo cuestión sonora de diseño de programación y todo, pues obviamente no fue el mejor resultado. Y eso generó una crisis, bueno, no concretamente el juego de E.T., pero sí la saturación de juegos como estos. ¿Qué pasó? Que bueno, aquí ya empieza una nueva generación. Esta nueva generación sobre todo viene gracias a Japón, que bueno, hay una cuestión histórica que se narra mucho, también es un poquito exagerada, de que Super Mario salva la industria porque E.T. la sepultó. Bueno, un poquito de exageración, es un poquito de realidad, por supuesto. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Aquí en esta nueva generación ya se entiende la importancia de otras figuras, no solamente programadoras en este ámbito, y la industria madura. Aquí ya podemos encontrar compositores
de renombre, se establece como tal la figura del compositor en la industria del videojuego. Se establece como tal ya con figuras como Koji Kondo, que es el compositor de Super Mario, aparecen figuras importantes como Michiru Yamano, Koichi Sugiyama y el señor Nobuo Uematsu. Entonces, al final, en resumen, ya hay que decir que la segunda generación fue una etapa de experimentación, pero principalmente para programadores. Y bueno, y se hace sentir mucho cuando una persona formada musicalmente entra en esta etapa. ¿Me devuelves, porfa? Entonces, bueno, otro punto importante es que la limitación, por supuesto que jugaba un papel importantísimo, pero al final no era una excusa totalmente válida para generar productos defectuosos. Entonces, esos productos defectuosos generaron ese colapso que les mencioné, y ese colapso obviamente llevó a la industria a replantearse muchas cosas, a reflexionar y por supuesto a madurar y entender ese valor de la interdisciplinariedad en la industria de los videojuegos. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por el espacio.